Hola, mi nombre es Cardoso Sofía. En este video voy a hablar sobre las nuevas formas de vinculación entre los estados y los organismos supranacionales. Pero, ¿qué son los organismos supranacionales? Los organismos supranacionales son un conjunto de países que se unen con objetivos comunes. Pueden centrarse en temas económicos, militares, políticos, sociales, ambientales o de cooperación regional. Estos organismos toman decisiones que muchas veces pueden influir en las políticas internas de los Estados miembros. En un mundo tan conectado como el nuestro, la cooperación internacional es clave para resolver problemas globales como las guerras, el cambio climático o las crisis económicas. Uno de los principales tipos de organismos son los económicos, cuyo objetivo es favorecer el comercio y el desarrollo entre países. Algunos tienen alcance mundial y otros son regionales. Entre los organismos económicos más importantes a nivel mundial encontramos el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, creado en 1944. Su función es mantener la estabilidad financiera global y ayudar a los países que tienen crisis económicas, otorgando préstamos y asesoramiento. El Banco Mundial, también fundado en 1944, trabaja para reducir la pobreza y financiar proyectos de infraestructura, educación y salud en los países más pobres. El Mercosur, Mercado Común del Sur, que fue creado el 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su objetivo principal es favorecer la integración económica, política y social entre los países del Cono Sur. En 1996 se unieron como miembros asociados Chile y Bolivia, y más adelante también Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, que en 2012 pasó a ser miembro pleno. El Mercosur busca eliminar las barreras aduaneras entre los países miembros para facilitar el comercio, establecer un arancel externo común, es decir, un mismo impuesto pero para productos que vienen de fuera del bloque, coordinar políticas económicas y sociales entre los países y promover el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. En estos años se han creado diferentes instituciones y acuerdos que fortalecen el bloque, como el Protocolo de Ouro Preto en 1994, que dio al Mercosur personalidad jurídica y estableció su estructura institucional. El Parlamento del Mercosur, creado en 2005 como órgano representativo de los ciudadanos del bloque, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM, creado en 2004 para ayudar a las economías más pequeñas y reducir desigualdades, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, creado en 2009. Gracias al Mercosur, los ciudadanos de los países miembros pueden circular y trabajar libremente en la región sin necesidad de pasaporte. También se han promovido políticas conjuntas sobre educación, derechos humanos y ciencia. La Unión Europea agrupa a 27 países de Europa y es uno de los bloques económicos y políticos más desarrollados del mundo. Su origen se remonta al año 1951, cuando 6 países, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania e Italia, crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, con el objetivo de reconstruir Europa tras las guerras mundiales y evitar nuevos conflictos. Más adelante, en 1957, firmaron el Tratado de Roma, creando la Comunidad Económica Europea, que fue el primer paso hacia la integración económica. En 1992, con el Tratado de Maastricht, se creó oficialmente la Unión Europea, ampliando su alcance a temas políticos, sociales y de ciudadanía. Sus principales objetivos son promover la integración económica y política, garantizar la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, y proteger los derechos humanos. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden vivir, estudiar, trabajar y jubilarse en cualquier país miembro, sin necesidad de pasaporte. Además, tienen igual acceso a la justicia en toda la Unión, lo que significa que una sentencia dictada en un país puede aplicarse en otro. La Unión Europea tiene varias instituciones propias, como el Consejo Europeo, que define las prioridades y políticas generales de la Unión, el Parlamento Europeo,
que representa a los ciudadanos y aprueba leyes junto con el Consejo de la UE. Sus miembros se eligen por voto directo cada 5 años. La Comisión Europea propone leyes, gestiona el presupuesto y vela por el cumplimiento de las normas. El Tribunal de Justicia asegura que las leyes europeas se apliquen correctamente. El Banco Central Europeo, que administra el euro, su moneda común, y la política monetaria. Y por último, el Defensor del Pueblo Europeo, que atiende reclamos por mala administración. La Unión Europea mantiene vínculos económicos y políticos con países de todo el mundo. Ha firmado acuerdos de cooperación y comercio con distintas regiones, como África, el Caribe, el Pacífico y América Latina. En 1955 firmó un acuerdo de cooperación con el Mercosur, comprometiéndose a fortalecer el comercio, la educación, la cultura y la lucha contra el narcotráfico. Hoy, la Unión Europea es uno de los bloques económicos más desarrollados y sólidos del planeta, con una moneda común y una fuerte influencia internacional. Además, existen los organismos militares o de defensa. Su propósito es mantener la seguridad colectiva y proteger a los Estados miembros frente a amenazas externas. El más importante es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fue creada en 1949 tras el Tratado de Washington y agrupa a países de Europa y América del Norte. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y la libertad de sus miembros a través de la defensa colectiva, donde un ataque contra un aliado es considerado un ataque contra todos. Es una alianza de cooperación militar, pero también política. También tenemos organismos políticos y de seguridad global. Buscan mantener la paz, la cooperación política y el respeto a los derechos humanos. El más importante es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo principal de evitar nuevos conflictos armados que pusieran en riesgo la humanidad. En la actualidad, la ONU está compuesta por 193 Estados miembros y tiene su sede principal en Nueva York. Los países que forman parte de la ONU se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, cooperar pacíficamente en temas culturales, económicos y sociales, defender los derechos humanos y las libertades fundamentales y a resolver de forma conjunta y pacífica los problemas internacionales. La ONU cuenta con 6 órganos principales. La Asamblea General es donde se reúnen todos los países miembros, cada uno tiene voz y voto y aunque sus decisiones no son obligatorias, reflejan la opinión general del mundo. El Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, está formado por 5 miembros permanentes: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, y 10 miembros rotativos que cambian cada 2 años. Las decisiones de este consejo sí son obligatorias. El Consejo Económico y Social evalúa la situación de los países y coordina proyectos de desarrollo. La Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien representa oficialmente a la ONU y coordina sus tareas administrativas, técnicas y protocolares. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y actúa como tribunal internacional que resuelve conflictos legales entre estados. Y por último, el Consejo de Administración Fiduciaria, que fue creado para supervisar territorios administrados por otros países, aunque actualmente ya no cumple funciones activas. Organismos humanitarios y sociales. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existen organismos especializados que se encargan de proteger los derechos humanos, la salud, la educación y el bienestar de las personas en todo el mundo, como el UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que protege los derechos de los niños y niñas. Trabaja para garantizar su educación, su alimentación y su salud, especialmente en zonas afectadas por la pobreza. La OMS, Organización Mundial de la Salud, coordina la respuesta internacional ante enfermedades y emergencias sanitarias, como por ejemplo en la pandemia de COVID-19. Además, promueve el acceso equitativo a la salud para todas las personas.
La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que promueve la educación para todos, protege el patrimonio cultural y natural e impulsa la ciencia y la libertad de prensa. La FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación, que lucha contra el hambre y la desnutrición, promoviendo la producción sostenible de alimentos y ayudando a los agricultores en región rural. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales, promueve empleos justos y combate el trabajo infantil y la explotación. El PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y promover el desarrollo humano sostenible. Organismos ambientales. Hoy también existen organismos dedicados a proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente fue creado para coordinar las políticas ambientales a nivel mundial, monitorear la contaminación y promover energías limpias. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que además de sus objetivos sociales, también impulsa la sostenibilidad ambiental, ayudando a los países a adaptarse al cambio climático y reducir sus emisiones. Y el Acuerdo de París 2015, que es un tratado internacional firmado por más de 190 países, con el fin de reducir los gases contaminantes y mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Organismos de cooperación regional. Existen también organismos que unen a los países de una misma región, no solo con fines económicos, sino para fortalecer la cooperación política, social y cultural. La OEA, Organización de Estados Americanos, reúne a los países de América para defender la democracia, los derechos humanos y la seguridad regional. La Unión Africana, UA, que promueve la paz, la integración y el desarrollo en África. También interviene en conflictos armados dentro del continente y promueve la estabilidad política. Y la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que agrupa a países del sudeste asiático para mejorar la cooperación económica, política y cultural. Su objetivo es mantener la paz, el crecimiento económico y la estabilidad en la región. En resumen, los organismos supranacionales son una muestra de cómo los países de todo el mundo buscan unirse y cooperar para resolver problemas comunes. Cada uno cumple un rol distinto. Algunos promueven el comercio, otros la defensa, la paz, la educación o la protección ambiental. Gracias a ellos, el mundo se encuentra cada vez más interconectado, trabajando en conjunto para alcanzar un futuro más justo, más pacífico, más sostenible, pero, sin embargo, no siempre se logran los objetivos que estos organismos se proponen. Como por ejemplo, la ONU, que fue creada para mantener la paz mundial, no ha podido detener el conflicto entre Israel y Palestina, donde continúan los enfrentamientos y las violaciones a los derechos humanos. También está el Acuerdo de París, que busca frenar el cambio climático, pero no se cumple totalmente, ya que varios países siguen aumentando sus emisiones contaminantes. Y en América, la OEA muchas veces es criticada por no intervenir con la misma fuerza en todas las crisis políticas, como las de Venezuela o Haití. Estos ejemplos muestran que, aunque los organismos supranacionales son fundamentales para unir a las naciones y construir un mundo mejor, todavía queda mucho por hacer para que sus decisiones se cumplan de manera justa y efectiva. Y con esto llego al final del video. Muchas gracias por su atención.